compañeros presentes y virtuales. Quiero decirles, presumirles que el jueves pasado tuvimos clase, porque muchos se fueron con motivo del Día del Amor y la Amistad. ¿Y cuántos creen que fuimos? Que venimos, más bien. ¿Sí? 3. 2. Pero yo soy de la idea que con 2 se forma grupo de estudio. Yo solito estudio como perito. Con 2 ya hay debate. Hay mejor calidad de la atención. ¿Sí? Y todos los demás que no hayan venido, pues ojalá lo hayan aprovechado. Desgraciados. El rato vamos a ser en puerta cerrada y ahí van a estar tocando ábranos. El día de hoy tenemos un invitado de casa, el doctor Juan Carlos Galván. ¿Sí? Un aplauso por él, por favor. Que nos va a hablar precisamente de la reforma penal fiscal que se publicó en noviembre del año pasado y cuyos efectos, de acuerdo a su artículo primero transitorio, fueron a partir del día 1 de enero. Sin más preámbulo, son todos tuyos, sabes que cuentas con todo el tiempo del mundo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Pues bien, como lo comenta el maestro doctor Salvín, esta reforma que se dio a varios leyes relacionadas con la materia penal fiscal del 8 de noviembre del 2019 para entrar en vigor el 1 de enero de este año. O sea que ya es derecho vigente, que ya tenemos que tomar en consideración en la materia penal fiscal. Y consta básicamente de 5 artículos y 2 transitorios. El primer artículo, ya para entrar en materia, nos dice que se reforma la fracción octava romano del artículo segundo y se adiciona las fracciones 7 bis y 8 bis y 8 ter del artículo también segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue. Básicamente se adicionan estas 3 fracciones, ¿verdad? La octava, que nos habla del contrabando y su equiparable. Ahorita vamos a tratar ese tema. Que eso se previene en una ley administrativa, se dice que son delitos especiales, porque se contienen en una ley de carácter administrativa y no en el Código Penal. En este caso, los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación, cuando nos habla del contrabando y su contrabando equiparable. Posteriormente, es también adición de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su fracción octava, bis, la defraudación fiscal. Se dice que hay 2 delitos de forma general en el Código Fiscal de la Federación, que es el contrabando, su equiparable y sus calificativas, y también por otra parte la defraudación fiscal. La defraudación fiscal también sus equiparables y también sus calificativas. De ahí que muchos tipos, esos son los tipos básicos, y de ahí vienen generándose adicionalmente tipos particulares o tipos especiales que se van dando a partir de estos 2 segmentos, de estos tipos. Y por otra parte, nos habla de una adición del 113 bis del Código Fiscal de la Federación, cuando se trate de las cifras, cantidades o valor de los comprobantes fiscales. Aquí es el tema que surgió en meses pasados, en donde se señala que la compra-venta, enajenación o adquisición de comprobantes fiscales, facturas conocidas en el ámbito como
CFDIs, ¿sí? Los comprobantes fiscales, donde se hacen constar las operaciones de compraventa, servicios, arrendamiento, etcétera. Muchas veces se utilizan, evidentemente, para simular operaciones y en este caso disminuir la carga fiscal. Dentro de nuestras clases, para entender este tipo de tipos penales, digamos, para la expresión, de manera aislada es un tanto complicado si no se tiene cierto conocimiento de la materia fiscal. ¿Alguien sabe o alguien recuerda cómo se compone el resultado fiscal? ¿Alguien recuerda de sus clases? ¿Cómo podemos determinar cómo se pagan los impuestos? Porque si no sabemos ese tipo de cuestiones, ese tipo de antecedentes de carácter fiscal, pues difícilmente podemos hacer una evaluación de si nos encontramos en la hipótesis prevista, ¿sí? Para determinar si estamos incurriendo en una defraudación fiscal que sea de carácter de prisión preventiva oficiosa. Porque no todos los delitos fiscales son de prisión preventiva oficiosa, solamente aquellos que determinan muy específicamente el 167, el artículo 167, en su párrafo séptimo, ¿verdad?, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, para poder retomar este tema y saber de lo que es el resultado fiscal, tenemos que hacer un paréntesis. Primeramente, los contadores tienen reglas, tienen muy específicas para sacar el resultado fiscal, a que está obligado tanto una persona física como una persona moral para el cálculo y pago de sus impuestos. El resultado fiscal es una reglita muy simple y esa es como que la base de todo esto. Creo que no es tan complicado. Es ingresos acumulables. ¿Qué se entiende por ingresos acumulables? Los ingresos acumulables es todo ingreso que tiene el particular o la persona moral dentro de sus actividades. A esos ingresos acumulables le vamos a prestar las deducciones autorizadas. ¿Qué es una deducción autorizada? Ahorita vamos a dar un ejemplo. Todo lo que sea necesario para llevar a cuenta el objeto del negocio. Si, por ejemplo, mi negocio es rentar automóviles, la compra de esos automóviles va a ser una deducción autorizada para la cuestión de la materia fiscal. Y va a ser al 100%, porque a veces también tienen sus límites para poder deducir un automóvil dentro de una empresa. Pero si es una empresa que se dedica a la renta de esos automóviles, el giro principal de esa empresa, evidentemente, nos hace que la adquisición de esos automóviles sean de estricta necesidad. Entonces tenemos, por un lado, los ingresos acumulables, todo lo que la empresa tiene como un ingreso, ¿no?, menos lo que tiene que gastar para la obtención de su fin, de su objeto. Y a eso también le vamos a restar el famoso PTU. ¿Ustedes recuerdan qué es el PTU? ¿Las qué? Las utilidades. La participación de los trabajadores en las utilidades. En este caso, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, nos habla de que toda empresa,
Toda empresa tiene obligación de dar un 10% aproximado, porque esto ya lo señala la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un 10% de sus utilidades para sus empleados. ¿Sí? Sí. Si quieres, cambiamos de esto. Cambiamos, ¿no? Hay un complot. Esto fue. Bueno, es que a ti no te quiere. Mira, a mí sí. Sí. Adelante, maestro. Hay mucha estática. Entonces, retomando la cuestión, para llegar al resultado fiscal, tenemos que llevar a cabo esa reglita. Si no conocemos esa reglita, pues evidentemente cuando nos digan... No se escuchó. ¿No se escucha? Ya. Ok. Si no conocemos esa reglita, difícilmente vamos a poder aplicar de manera correcta esta situación del resultado fiscal, que nos va a pedir en su momento los tipos penales para determinar si el mismo es de prisión preventiva oficiosa, y sobre todo para las penas, ¿no? Cuando se hable de un detrimento por parte de el SAT, de los impuestos, ya sea que son contribuciones omitidas que no se pagaron por parte del contribuyente, o cuando se trata de cuestiones relativas al contrabando o al comercio exterior, de las famosas cuotas compensatorias. Perdón, pero ¿qué tendría que ver esas cuentas con que fuera de prisión preventiva oficiosa o no? Porque el artículo 113 bis nos marca que son de prisión preventiva oficiosa cuando sobrepase 3 veces la omisión del pago de los impuestos. ¿Eso lo dice en esta reforma? Eso lo dice en esta reforma. Lo vamos a ir analizando. Parece muy sencilla la reforma, pero tiene muchos conocimientos previos que se tienen que conocer de la materia para poder aplicarla de manera correcta. ¿Sí? Esto evidentemente lo conocen perfectamente los contadores, porque es materia del día a día de ellos para determinar el pago de los impuestos. Llevar a cabo esta regla para llegar al resultado fiscal es importante, como lo veremos un poquito más adelante. Por lo que sigue es el artículo 2 respecto de esa reforma. El artículo 2 que nos habla de si adiciona una fracción adicionalmente, la 12, al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue. Se consideran como actos tendientes a amenaza a la seguridad nacional los actos para obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia. Ese es otro tema. También viene por ahí el número 12, que es actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Actos ilícitos, número 13, en contra del fisco federal, a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es para la prisión preventiva oficiosa. Por otra parte, el artículo 3 modifica algunos otros párrafos del artículo 187, el párrafo 3 del artículo 256, y se adicionalmente el párrafo 7 con las fracciones 1, 2 y 3, recorriéndose en su orden subsecuente el artículo 167 y un párrafo 3, donde vienen todos estos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Me voy a ir un poquito ya de manera descriptiva, terminar con la materia de la reforma para ya entrar en materia. Por otra parte, el artículo 4
de dicho decreto reforma el artículo 113 bis y se deroga la fracción 3 del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, que es la cuestión que trata la venta, compraventa, enajenación y adquisición de facturas o comprobantes fiscales. Y por último, ya para no entrar en ese tema, lo vamos a ver un poquito más adelante, se adiciona la fracción octava bis, apartado B del artículo 11 bis del Código Penal Federal para quedar como sigue. Ahí nos hace referencia otra vez a la materia fiscal, el Código Fiscal de la Federación, del delito previsto en el artículo 113 bis, que es el de las facturas, ¿no? Expedición de las facturas. Y aquí nos habla un poquito de los transitorios, del 1 y 2. Primero es la vigencia de esta reforma y el artículo segundo, básicamente, nos habla de los efectos de la entrada en vigor. ¿Sí? Para efecto de las conductas cometidas antes de la entrada en vigor de este decreto, que también lo vamos a analizar un poquito más adelante. Entonces vámonos directamente con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El objeto de esta ley lo marca el artículo primero. Básicamente es establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada. Más adelante vamos a ver qué es lo que se considera formar parte de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. Es una ley federal. Los requisitos para considerarla nos lo maneja el artículo 2, que es muy claro cuando dice: cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, etcétera, etcétera, están sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Del 1 al 7 sigue siendo la parte conducente, y entramos en materia cuando hablamos de la materia fiscal. Se adicionaron el artículo 8 bis, ¿sí? Y el 8 ter. Básicamente. ¿Este no se puede hacer más grande? ¿No puedes? Sí, vamos a ver. También es un genio este hombre de la computadora. No, para nada. ¿Cómo le hago eso? A ver, es que está un poquito lenta esta computadora. Está envirulada. Digo, no es para echarle mala En los 3 puntos de la derecha, en la parte superior. A ver. Ahí dice. Ah, sí, perdón, aquí está. Aquí lo aumentamos. ¿Es mucho? 200. Ahorita que se ven los otros. A ver. No baja. Es que tiene que darle un clic en la página. ¿No? Es que es muy moderna. Ahora ya fue demasiado. Vamos a bajarle aquí el porcentaje. A esto me tiene que ayudar. Ahí está. Ahí sale. Ahí está. ¿Ya se ve mejor? Sí. Ok. Como muy hechas para acá. Está bueno. Bueno, tratando
tratándose de contrabando y su equiparable, todo se considera, de acuerdo a esta reforma, como delincuencia organizada. Cuando la fracción 8 bis nos habla de la defraudación fiscal, prevista en el artículo 108, nos dice que esta será de alguna manera de prisión preventiva oficiosa cuando sea 3 veces más de la fracción 3, que nos habla de 2.600.000. Si nosotros multiplicamos 2.601.410 por 3 veces, nos da 7.804.230. En este caso, todo lo que supere esa cantidad será de prisión preventiva oficiosa, y falta otro detalle adicional, que sea calificada. Y una defraudación fiscal es calificada, lo veremos más adelante, cuando por ejemplo se utilicen documentos falsos, ¿no? No baja. Entonces, Del extremo le puedes poner hasta acá, como si quisieras bajar de hasta un... acá. Ese de ahí, sí. Más abajito, ahí le... Eso. Bueno, te subiste mucho. Te subiste mucho. Ahí está, aquí lo vamos a manejar. Lo vamos a hacer así. Ok, ya entrando un poquito en materia, el Código Fiscal de la Federación, publicado el 31 de diciembre de 1981, y que, bueno, dadas sus múltiples adiciones, modificaciones, Cada año lo cambian. que sí, digo, inclusive hay una miscelánea fiscal cada año, y que de alguna manera trata temas de qué es lo que quiso decir la ley en su momento para los efectos de su aplicación. Entonces vamos a la descripción del tipo. El artículo 102 del Código Fiscal de la Federación nos habla de que comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías. Esta introducción o extracción debe tener ciertos requisitos para que se considere como contrabando. Uno de ellos es omitir el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. Número 2, que esta introducción o extracción de mercancías se haga sin permiso de la autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. 3, cuando se importen o exporten mercancías, productos de carácter prohibido. También comete el delito de contrabando quien interna mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores. ¿Qué quiere decir? Sabemos que había una franja fronteriza, parece que es de 100 kilómetros. Ahí, por ejemplo, yo puedo importar temporalmente un automóvil para mi uso personal, pero yo no lo puedo sacar de esa franja fronteriza porque cometo el delito de contrabando. Eso es muy sabido para la gente que vive en el norte. Ahora, hay otro tema importante. Aquí está hablando de contribuciones y estamos hablando de cuotas compensatorias. Por aquí me permití hacer revisar qué es una contribución. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos señala que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Básicamente las contribuciones son obligaciones de pago que tiene el particular o el gobernado como consecuencia de alguna actividad que ejerza, algún hecho o un acto jurídico.
por ese simple hecho o acto jurídico se actualiza la obligación de un pago al Estado. Ese pago puede ser vía de un impuesto, cuando estamos hablando de, supongamos, yo tengo una utilidad por mi prestación de servicios profesionales, y de esa actividad de prestación de servicios profesionales, porque yo o ustedes, quien sea como abogado, cobra una cantidad por sus servicios. De ahí, evidentemente, tengo que expedir una factura. Si es una persona moral, tengo que pagar el IVA y tengo que pagar el impuesto sobre la renta. Me hacen unas retenciones que no quiero entrar en materia porque no es el caso, pero tengo que pagar mi impuesto. Es el impuesto del IVA y el impuesto sobre la renta. Cuando yo expido mi factura, me hacen algunas retenciones y le digo a mi contador, bueno, pues tienes que pagar mis impuestos, y me dice, bueno, dame tus gastos para que yo pueda sacar el resultado fiscal, lo que estábamos hablando hace rato. Le digo, bueno, a ver, ¿qué tipo de gastos? Bueno, pues ahí te va, ¿qué se les ocurre? Que sea necesario para el objeto para el cual yo me desarrollo como profesional. La compra de los libros, una computadora, ¿verdad? Que no sea lenta. ¿Perdón? Que no sea lenta. Que sea un poquito más rápida. Un poquitito, no, es cosa nada más de saberle aquí un poco. Entonces, no sé, el traje, el saco, el pantalón, porque también considero que dentro del medio, pues, tener cierta, presencia, cierta vestimenta es necesaria. Ya no nos metamos en si esto de alguna manera tiene que ser de cierta calidad, no lo sé. Posiblemente hay algunos abogados que tengan que vestir de cierta marca porque se los pide el medio social o el medio comercial donde ellos presten sus servicios, no lo sabemos. A veces hasta la compra de un carro, ¿será deducible un carro, no sé, un BMW convertible para los efectos de una deducción autorizada? Digo, es pregunta. No, yo creo que no, porque tiene que ver con el ejercicio profesional, con la actividad profesional. 10 pesos. ¿Hay quien puede decir que sí? Si tú eres el abogado de Yo digo que sí. de Carlos Slim, ¿verdad? Perdón, a ver, adelante. Yo digo que sí. Que sí, sí que es deducible de impuestos porque realmente lo estás haciendo con tu dinero y que estás demostrando que es legal el dinero que estás ganando, ¿no? Bueno, aquí hay un elemento que hace rato comenté. La deducción tiene una característica importante, una característica básica, que sea estrictamente necesario para el desarrollo de tu profesión o de tu oficio. ¿Será estrictamente necesario que traigas un BMW convertido? Pues a lo mejor sí, aunque no sea del año, ¿verdad? De una vez del año, chingados. No, por eso digo. El que poco aspira, poco se Si ya compone. estamos centrados en gastos, pues uno nuevo, ¿no? Pues sí. También puede ser, ¿no? Pero si no tienes el efectivo en ese momento, pues compras uno de medio uso. Y es que aquí entra también otra situación. Van a ver cómo la autoridad administrativa, SAT, nos tiene bien controlados y en cuenta nos damos. Para poder ser efectiva una deducción, también tiene requisitos. Uno de ellos es que aquella deducción que se tenga que pagar y que sea mayor a 2,000 pesos, tiene que hacerse por transferencia electrónica, pago de cheques, pago con cheque, porque de lo contrario no pasa esa deducción. Entonces, si yo llego con por ejemplo, mi factura y dice pago en efectivo $350,000 y le digo, SAT, la quiero deducir, va a decir, pásele de este lado porque esto ya es materia de delincuencia organizada, de lavado de dinero. Uno que quiere ser Además, ¿sabe honrado. qué? Hay otra cuestión. Sus ingresos que usted tiene
son menores a sus gastos. Y ahí hay una diferencia. Y como usted está gastando más de lo que usted está manifestando que gana, pues ahí le va un crédito fiscal que le tiene usted que pagar por la diferencia. En verdad que se hace necesario cuando empezamos a saber este tipo de detalles, pues la asesoría de un contador, ¿no? Porque la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Hay un tipo penal que dice, si usted ni siquiera declara por más de 12 meses, pues ya incurre en un delito de carácter fiscal, independientemente de cualquier cosa, siempre y cuando esté dado de alta en Hacienda. Ok. A ver, esta es pregunta. Ok, ya adelante. Y cuando uno está declarando, por decir, permanentemente, aun cuando sean ceros, y uno quiere aumentar sus gastos y están demostrables por el contador que lo está haciendo, porque uno no es contador también. Entonces, uno no puede exceder ese límite que tiene momentáneamente, no puede exceder ese límite que tiene para aumentar sus ganancias o sus gastos, o algo así que realmente se relacione para que uno pueda seguir libremente contribuyendo y comprando y sin problema alguno. Bueno, aquí hay un tema que hay que tratar. Primeramente, me hablas de declaraciones en ceros. ¿Sí? Evidentemente, tu resultado fiscal es cero, por eso declaras en ceros. Es decir, todo lo que ganas, lo gastas. ¿Sí? O sea, sales tablas. Es correcto. Tu resultado fiscal es cero. Sí. Pero si de repente aumento mi nivel de gastos y mi nivel de ganancias, bueno, mi nivel de ganancias primero para poder tener más gastos, ¿no? Eso es lo que debería ser normal. Lo que ganes, lo gastes. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, yo gano 1 millón de pesos al año de mi declaración anual, pero tengo deducciones por 3 millones de pesos. Ya me compré varios carros, ya No, me pues ahí compré... ya no cuadra. ¿Ya no Ahí cuadra? ya no cuadra. Sí, pero por eso, bueno, mi punto de vista es de que si uno no conoce la materia, uno está aprendiendo lo básico, ¿no? Si uno no conoce la materia, pues haga uso uno de un contador, porque el contador le va a decir, mira, si vas a hacer estos gastos, está bien, ¿no? Pero tú, tu nivel de ganancias es menos, entonces tienes que aumentar tu nivel de ganancias. ¿Sí? ¿Cuál es tu nivel de ganancias? Es tanto. Pero quien comete el delito eres tú, no tu contador. No por eso, pero yo, si no estoy apegado a mi contador, pues pues sí lo voy a cometer. Pero si mi contador es mi asesor, que realmente yo tengo que acudir a mi contador porque uno... Mejor asesoría. No. Bueno, vemos que hay algo interesante aquí. Cuando he asistido a algunos seminarios y han venido gente de otros países de carácter fiscal, aquí por lo regular los que asisten son los contadores y uno que otro abogado fiscalista. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, el abogado fiscalista es, más bien, el que maneja la cuestión fiscal es un abogado. La cuestión contable es relativamente sencilla. Lo complicado es el manejo de las leyes fiscales. Toda la cuestión fiscal viene en leyes. La ley de impuestos sobre la renta, la ley del IVA. ¿Sí? Esas son leyes y que se necesitan de una interpretación y un método de interpretación que básicamente lo tienen nada más los abogados. Pero a veces los contadores también se meten a interpretar leyes como Dios les da a entender. Y de ahí viene esta situación de cuando el contador le quiere traspasar, por ejemplo, hay juicios en materia fiscal de carácter administrativo. Ellos entran mucho a eso.
Son muy buenos algunos, ¿sí? Porque la experiencia pues, a veces hace la diferencia. Pues muchos los pierden porque no tienen ni siquiera lo más básico del conocimiento del proceso, ¿sí? Y además de que subcontratan a abogados, ¿no? Para que les lleven los asuntos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que te quiero decir es que la cuestión de las leyes fiscales, pues son leyes. A final de cuentas, todo esto que le estoy comentando, la ley de impuesto sobre la renta, la ley del IVA, vienen leyes. ¿Cómo se debe llevar la contabilidad? Viene en la ley. No es una cuestión netamente contable para poder determinar. Entonces, retomando esto, no sé si quedó satisfecha por ahí algo Para mí sí. tu pregunta. Sí, para mí sí quedó satisfecho. Entonces, vamos a retomar esto. ¿Cuáles son las cuotas compensatorias? Estamos hablando de dos conceptos. Omites el pago de los impuestos y de cuotas compensatorias al comercio exterior. ¿Ustedes recuerdan esos temas? ¿Recuerdan esos conceptos? Cuota compensatoria no es otra cosa que, por ejemplo, yo importador quiero traer mercancía de China. Pero esa mercancía de China... No hables de China ahorita, no. Bueno, debidamente tratada, ¿no? Vamos a ponerla así. Digo, bueno, ¿qué les parece de Hong Kong? Bueno, lo mismo. Está cerquita. No importa. No sé, de algún lugar que de alguna manera esté más barata, Está bien China. Está bien. subsidiada, para zapatos. Quiero traer zapatos de China. Pero aquí hay una industria en México, en León, que si yo traigo directamente el producto de China, pues un zapato de León, Guanajuato me va a costar en costo 100 pesos. Pero ese mismo zapato o un equivalente, si lo traigo de China me va a costar $1, 20 pesos. Para proteger al mercado interno, se emiten las cuotas compensatorias. Tu importador quieres traer ese zapato a $1, pues vas a tener que pagar un impuesto al comercio exterior del 350%, que es más o menos lo que se está cobrando, ¿sí? De lo que vale, ¿no? El 100% es 20, los 350, estamos hablando de 65. Más los 20, 85. 85. Todavía sigue siendo más barato, ¿no? Pero si yo traigo lo que hacen, facturas donde viene subvaluado el producto y que no vale 20 pesos, si lo pongo a 10 centavos o a 20 centavos de dólar, pues ese zapato, con todo y todo, voy a pagar los 20. Digo, eso hace la gente, ¿no? Los 20, y el pago de la cuota compensatoria, pues también se va muy bajo. Entonces, pero bueno, hay mecanismos en donde dicen, aunque tú me traigas una factura donde esté subvaluado, pues aquí tenemos a nuestros valuadores y nosotros sabemos lo que cuestan las cosas. Entonces ya no es tan fácil. Pero con todo y eso hicimos un pequeño ejercicio, ¿no? Esa es la cuota compensatoria. Para poder traer un producto que comercio exterior sabe que está más barato en otro país, y para no perjudicar el comercio o la producción interna de México, de los productores zapateros, se le aplica una cuota compensatoria. Y tú dices, ¿lo quieres traer? Bueno, vas a tener que pagar esa cuota compensatoria. Por eso se llama cuota que compensa lo desigual que vale juntar un producto aquí en México como traído del extranjero, ¿no? Pero esa cuota en el ejemplo no va para los zapateros de León. Bueno, está hablando de los productores de zapatos. Sabemos que en León hay productores de zapatos que son muy famosos. También aquí no nos vayamos más lejos. San Mateo. San Mateo Atenco, aquí en el Estado de México, y así por el estilo, ¿no?
Entonces, bueno, el contrabando, este es el tipo general, el tipo básico, el 102, donde es la introducción, es introducir o extraer mercancías al y del país, omitiendo el pago total o parcial de contribuciones o cuotas compensatorias que se deben de cubrir. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Sin permiso de la autoridad competente, requisitos necesarios de importación o exportación prohibidas. ¿Cuáles consideran ustedes que sean cosas prohibidas que se puedan, ya sea extraer, exportar o importar? Marihuana. Pues todo lo que es sustancias prohibidas, evidentemente. ¿Cuál es la otra? Armas. Animales exóticos, endémicas. ¿Qué más? Armas, dijeron por acá. Armas. Armas no están prohibidas. Aquí hay otro concepto, están restringidas. Si tú pides un permiso, puedes importar armas. Sobre todo si son para caza, para la caza completa, para deporte. O sea, no están prohibidas, están de alguna manera limitadas, pero bajo un permiso especial las puedes importar, ¿no? Ahora, las que se extraigan de los recintos fiscales o fiscalizados concesionados. ¿Ustedes han oído de los recintos fiscales? ¿Cuáles son? No. Son como los almacenes generales de depósito. Cuando se hace la importación, mientras se hace todo el trámite, quedan resguardados. ¿Aquí en Pantaco? Podría ser uno. Si son del Estado, son fiscales. Y si son concesionados, son fiscalizados. Inclusive me pueden dar, yo puedo pedir alguna autorización para tener un recinto fiscal. Y mientras se hace todo el trámite, pues les cobro la renta de los productos que van a estar ahí. Les cobro por día, más que nada por el almacenamiento. Entonces, si se extrae alguna mercancía de esos recintos fiscales mientras están en trámite haciendo la operación aduanera, evidentemente, mientras no se despache la ejecución y se permita su liberación y se saca esa mercancía, evidentemente, aunque ya esté en México, muchos creemos que el delito del contrabando se da en la frontera. No necesariamente. Por una situación de que pueden entrar por tren mercancías, pero traen los candados fiscales. Y esos llegan a los recintos. Y llegando a los recintos, mientras no se despache esa ejecución, todavía sigue siendo mercancía, aunque esté en territorio mexicano. En tránsito. En tránsito, que todavía no se ha liberado, pero si se extrae sin los debidos permisos y sin la liberación correspondiente, se entra en la cuestión del contrabando, ¿no? Inclusive, hay ejemplos hasta tan sencillos como no retornar una importación temporal, por ejemplo, de un vehículo. Si un vehículo yo tengo oportunidad de hacer una importación temporal por 2 años aproximadamente, y me paso de ese tiempo y la autoridad se da cuenta, me lo recogen inmediatamente y hasta soy sujeto de sanciones, inclusive hasta aparte de económicas, administrativas, hasta penales. Otra cuestión, en delitos fiscales no se declarará la famosa declaratoria de perjuicio, a que se refiere el artículo 92, fracción segunda, cuando el monto de la omisión del pago de los impuestos no exceda de 175,200 pesos, o el 10% de los impuestos
que haya una diferencia, por ejemplo, al comercio exterior. Supongamos que yo tengo que pagar por tantos productos un impuesto correspondiente, pero si hay una diferencia de esos productos de más del 10%, de menos del 10% no hay, solamente me harán una actualización para el pago de esos impuestos. ¿Sí queda claro? Nos vamos, el contrabando, ahora vamos a la sanción del contrabando. De 3 meses a 5 años, si el daño es hasta 1.243.590 pesos. O la suma de contribuciones y cuotas compensatorias hasta 1.843.000. ¿Sí queda claro? De 3 a 9 años, cuando excede de 1.243.000 pesos, o la suma de la cuota del impuesto y la cuota compensatoria excede de 1.843.000. De 3 a 9 años, si es tráfico prohibido, ¿sí? Según las facultades, con la facultad que tiene el 131 del Constitucional para el Ejecutivo Federal, cuáles considera que son productos o mercancías de carácter prohibido para que se puedan importar. De 3 a 6 años, cuando no se pueda cuantificar el monto de las contribuciones omitidas o cuotas compensatorias. Y también cuando no cuente con el permiso o trámite no arancelario, por ejemplo, el cumplimiento de una norma. Muchas veces se importan juguetes de China. Es que me refiero mucho a China porque es un gran exportador de mercancías. Pero yo para poder importar un determinado juguete, tengo que dar cumplimiento a una norma, me parece que es la 50-2002. Esta me dice que el juguete que yo tengo que importar, si es que tiene una pintura, esa pintura no debe de exceder un porcentaje de plomo, porque el plomo, usted sabe, es peligroso y es contaminante. Entonces tengo que recurrir a un permiso, un trámite no arancelario, para efecto de que una vez que cumpla que el producto que voy a traer, que voy a importar, no cuenta con esa deficiencia de plomo, no tenga ese problema, ¿no? Porque si no lo presento, pues evidentemente me van a quitar esa mercancía o no me la van a dejar introducir, o voy a ser sujeto de un delito fiscal. Nos vemos con el contrabando equiparado. Adicionalmente al tipo básico, será sancionado con las mismas penas quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o precintos tratándose de envases o recipientes según corresponda, que contengan bebidas alcohólicas o su importación esté prohibida. ¿De qué estamos hablando? Esta última parte. Yo importo bebidas alcohólicas, me gusta, yo vendo vino chileno, lo importo, pero tratándose de bebidas alcohólicas tiene un tratamiento especial. Tiene que, para acreditar que fueron importadas y se pagaron los impuestos correspondientes, se les pone al envase el famoso marbete, o los cintillos que les ponen ahí que dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no sé si ustedes los han visto. Si no tiene eso y saco esa mercancía, pues evidentemente se equipara al contrabando. Por ejemplo, si traigo bebidas, si no son de uso personal y son para la venta, evidentemente estaría incurriendo en el contrabando. No me dice cuántas, puede ser hasta una nada más. Si no es para uso personal, si es para venta. Por eso cuando ustedes lleguen a México y lleguen una botellita, no sé, de vinito chileno, y esta botella les preguntan ahí
El vista aduanal. migración, el vista aduanal. ¿Y estas dos botellas de qué son? ¿O para qué son? Pues mire, se las voy a vender a mi compadre, ¿no? Porque a él le gusta el vino chileno. Ah, entonces los va a vender. Ah, muy bien. ¿Y a cuánto las va a vender? No, pues tanto. Bueno, pues usted está cometiendo un ilícito o está sujeto a una multa, ¿no? Yo creo que por las cantidades no llegamos a una exageración, ¿no? Pero que sea materia ya que se le inicie alguna carpeta de investigación, no por el estilo, pero... Todo lo que tendría que decir es que las voy a rifar. Pero no va a dar botellas, va a dar vasos. ¿Verdad? Entonces, otra cuestión del contrabando equiparado es tener mercancías extranjeras de tráfico prohibido. Ya lo comentamos hace rato. Perdón. Luego viene otro tema que es que si en el carácter de funcionario o empleado público de la Federación de los Estados, del Distrito Federal o de los municipios, autorice la internación de algún vehículo, proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue matrícula o abanderamiento, cuando la importación del propio vehículo se haya efectuado sin el permiso previo de la autoridad federal competente o de cualquier manera ayude o fomente a la introducción al país o extracción de él mercancías de comercio exterior en cualquiera de los supuestos previstos de las fracciones del artículo 1 a 3 del 102, que es el contrabando genérico. En fin, es un mundo, como podemos ver, de hipótesis, da más tratándose del contrabando y del contrabando equiparado. La importación de los vehículos, ¿sí? Para permanecer, lo que comentaba hace rato, vehículos para permanecer en la franja fronteriza, si son sacados de esa franja fronteriza, si se introducen al país. Nada más pasando esa franja fronteriza de 100 kilómetros, si por equivocación se sale, la traspasan, ya están esperando los empleados del SAT, del Comercio Exterior, para Extorsionarlos. No, para hacer valer la ley. Imitarlos. Ese es otra hipótesis que se puede dar del contrabando. Nos imaginamos que el contrabandista es básicamente aquel que trae en las maletas de mercancía, ¿no? Para la venta. No, hay tantas hipótesis como podemos ver que tratándose de carros, es todo también otro tema, ¿no? Voy a referirme a las calificativas. Ya hablamos del contrabando genérico, del contrabando equiparado. Vamos a hablar ahora de cuándo es calificado ese contrabando. El artículo 107, 107 también del Código Fiscal de la Federación, nos describe de manera taxativa cuando el delito es calificado. Cuando se cometa con violencia física o moral en las personas. ¿Cómo se imaginan que pueda ser este tipo de contrabando? Que yo lo meto por mis pistolas, ¿no? Aparte de que no cumples, todavía hasta te pones bravo en la frontera, ¿no? Cuando se introduzcan de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías. A mí nunca me ha quedado claro de noche. Se supone que hay despacho aduanero las 24 horas del día. Yo creo que lo que quiso decir la autoridad es que de manera furtiva, por un camino no autorizado, y que sea de noche, ¿sí? Independientemente, más bien, no sé, que sea
se genera la calificativa, ¿no? Por eso es que nunca me ha quedado claro esta particularidad de cuando diga de noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías. Pero en fin, yo creo que lo dejamos de manera general por un lugar no autorizado. 3, ostentándose el autor como funcionario o empleado público. ¿Sí? Aunque lo sea. Te ostentas como servidor público y con base en ello, ¿quieres introducir mercancías? Le estoy pidiendo la atención. Eh, Y soy fulano de tal. soy funcionario de la 4T y por favor denme la atención. Usando documentos falsos, lo que hablaba hace rato. ¿Sí? Para efecto de la importación, se tiene que hallar una serie de requisitos, inclusive si quiero importar inclusive ropa, tengo que tener una autorización específica que es el padrón de importadores de ropa y textiles. O sea, todo es un tema de muchos requisitos que se tienen que llenar. Pero yo ese padrón de importadores pues lo falsifico. O agarro el de mi compadre y le digo, pues lo hago pasar por mí, por una autorización para mí. Entonces, pues estoy falsificando tanto la documentación oficial. No, parece eso. Ok, yo creo que hasta ahí terminamos con el tema de del contrabando. Y nos vamos ahora a la defraudación fiscal. Ese queda previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Y los supuestos de defraudación fiscal equiparada, que están en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. El tipo penal de defraudación fiscal nos señala es que aquella persona que con el uso de engaño, persona física o moral, a través de sus representantes morales, obviamente, el uso de engaño o aprovechamiento del error, esto suena como un tipo fraude, ¿no? Omita total o parcialmente el pago de alguna contribución con perjuicio del fisco o obtengo beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Esto me suena mucho como al tipo penal de fraude genérico. Pues sí, a final de cuentas es un fraude, pero de carácter fiscal, que tiene sus particularidades. Y aquí entra otra vez la cuestión contable. Comprende pagos provisionales y definitivos. Los pagos provisionales son los que la ley me obliga a que yo tenga que llevar mi contabilidad y pagar cada mes. ¿Sí? Cada mes calendario, antes del último día, tengo que hacer el pago. ¿Sí? Bueno, hasta ese día llega mi contabilidad, pero lo tengo que hacer antes del 15 del mes siguiente. Pagos definitivos, cuando hago mi declaración anual. Cuando hago mi declaración anual, esos pagos incluyen la cuestión de mis impuestos, que yo tengo que hacer valer. Ahora, hay una presunción y que nos dice, se presume que existe, aquí hay una situación bien interesante, cuando se habla de recursos de procedencia ilícita. Se presume que existe el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, prácticamente ya los relacionaron. ¿Sí? Aquella persona que tenga ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del 400 bis del Código Penal Federal, también se presume que está cometiendo el delito de defraudación fiscal. Y esto tiene una connotación, yo creo que lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas tus ingresos no son ingresos sanos,
son ingresos ficticios que en realidad existen, pero para una contabilidad, pues ¿de dónde lo sacaste? Entonces, es un ingreso que de alguna manera tiene el sujeto, pero que no es lícito. Entonces, por eso se le da esa connotación de defraudación fiscal. Es debatible todo este tipo de conceptos, ¿no? Vamos a la sanción, igual que la otra, básicamente nos habla de prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.734.280 pesos. De 2 a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1.734.280 pesos, pero no de 2.600.000 y cacho. De 3 a 9 años cuando el monto de lo defraudado sea mayor a 2.600.000. Cuando sea de cuantía indeterminada, de 3 meses a 6 años. Se atenúa la pena hasta el 50%. Aquí viene una cuestión interesante. Se atenúa la pena hasta el 50% si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición. Es decir, que haya una autocorrección. Pero eso tiene que ser antes de que la autoridad haga cualquier investigación o que sea descubierto. Porque si ya me descubrieron y, ay, perdón, me equivoqué, pues eso ya no vale, ¿verdad? Aquí recordemos que la contabilidad es personal, tanto de las empresas, no la hace la autoridad. Uno tiene que hacer su declaración anual o su declaración mensual. La autoridad, entre comillas, nos cree. Piensa que somos unas personas honestas, claro que lo somos, ¿verdad? Piensa en la honestidad del mexicano. Pero cuando ve algo, le pide una información del gabinete. Recordemos que hay un buzón fiscal, no sé si lo han escuchado. Uno se tiene que dar de alta, cuando se da de alta, da un correo electrónico. Ahora ya las notificaciones o los requerimientos se hacen a través de ese buzón. No sé si les ha llegado por ahí esta invitación a que presente la última declaración o que le falta la del mes o la de operaciones con terceros, que son básicamente la del IVA. Yo esos correos ni los abro. Bueno, pero para la ley se presume que tú ya los conoces desde que entraron a tu buzón. Entonces, aunque no los abras. De todos modos, Juan te llamo. Y bueno, también vienen algunas calificativas para este delito de defraudación fiscal, que obviamente también son muy similares a las de contrabando. Usar documentos falsos, omitir la expedición de comprobantes fiscales de forma reiterada, si es obligatorio expedirlos. Fíjense, hay muchos negocios que, sobre todo los de comida, ¿no? Les, oye, mi factura, pues, a ver, deme su correo, yo se lo mando, nunca te mandan nada. Entonces, puede darse el caso de que se pueda configurar por ahí un delito fiscal por la no expedición de los comprobantes fiscales. Otra cuestión sería manifestar datos falsos para obtener la devolución de contribuciones. Es decir, yo digo que salí con saldo a favor, metiendo deducciones falsas. La autoridad se da cuenta y me dice, oye, pediste devolución de impuestos, pero con base en deducciones falsas. ¿Qué quiero decir cuando hay una deducción falsa? Que metí una factura falsa, que compré una factura a un tercero de un producto o un servicio que realmente no celebré. Tengo entendido que las venden entre el 5 y el 10%. Te han dicho. Me han dicho por ahí, no, bueno, se conoce mucho en el mercado. ¿Para qué esas facturas? ¿Para qué esas deducciones falsas? Para bajar el resultado fiscal. Y obviamente cuando hay menos resultado fiscal, es menor, pues pagan los impuestos. ¿Sí?
Si por ejemplo yo tengo gané 1,000,000 de pesos, pero solamente gasté 100,000. La diferencia entre ese millón y los 100,000 pesos son 900,000 pesos. De esos 900,000 pesos tengo que pagar el 30%, 32% del impuesto sobre la renta. ¿Cuánto tengo que pagar? El 30% de 900,000 pesos. 270. ¿Okay? ¿Qué pasa si compro una factura o varias facturas de 700 hasta 800,000 pesos? Te ahorras una lana. De ese millón, menos los 800,000 pesos, más los 100 que sí son fidedignos, son 900. Por eso es que el señor siempre sale en ceros. No es cierto, ¿eh? Entonces, de ese en ceros, pues tengo que pagar el 32% de ceros. Pues eso no paga nada. Pero esos 800,000 pesos le costaron 80,000 pesos. Muy diferente a los 270,000 pesos que tenía que pagar. Por eso es pues, recurrente que el empresario haga ese tipo de modificaciones. Y al final de cuentas, ¿quién pierde? La hacienda pública. Al final de cuentas, ¿quién pierde? Perdemos todos. Pobrecito, ¿Quién? Hacienda Pública. No, porque, mira, Bueno, finalmente sí, pobres, la hacienda pública perdemos porque si realmente en Estados Unidos se ve muy mal a quien no paga impuestos, ¿eh? Está mal visto. Alguien que presuma aquí el mexicano es muy, no les pagué en esto, no, me lo chingué a los de Hacienda y lo otro. Si eso lo dijeran en Estados Unidos serían ciudadanos mal vistos. Pero obviamente allá hay otros servicios, hay otro tipo de retribución, pago impuestos y a cambio tengo esto. ¿Sí? Por eso es que en Estados Unidos se ve mal que no pagas impuestos, porque con tus impuestos cooperas a la prosperidad de la nación. sí, evidentemente hay un beneficio social, ¿no? Cuando se pagan los impuestos, los servicios, ¿no? El empresario dice es que no tenemos servicios, no hay poca vigilancia, los hospitales están muy mal, ¿sí? Las calles están pavimentadas. Y si a eso le sumamos la cuestión de la corrupción, ¿sí? Aquí en México se acabó. No, este existe, ¿no? Porque evidentemente hacer una obra pública muchas veces supera lo que realmente cuesta. Se vende 2, 3, 4, 5 o 10 veces más de lo que realmente cuesta. Con la situación de que se actualizan los precios cada 6 meses y que pues ahora resultó que se tienen que hacer otras cosas, o en fin. Entonces la obra pública sí está muy perjudicada por la cuestión de la corrupción, ¿no? Entonces sí, efectivamente, no paga, pero bueno, también aquí viene otra cosa, ¿no? Hay impuestos indirectos. Este es el impuesto directo a la riqueza. Tú ganas, pagas un impuesto a la ganancia, el impuesto sobre la renta. Pero ¿qué pasa con el impuesto indirecto? El impuesto por el consumo. El impuesto indirecto que se le conoce. Quien te diga que no paga impuestos en este país, no conoce las leyes. Todos pagamos impuestos. Cuando vamos al Oxxo y compramos un gansito, ese gansito cuesta, no sé, 10 pesos. No tengo la menor idea. 10 pesos. De esos 10 pesos, pagamos IVA, pagamos, dejémoslo en el IVA, no me voy a meter más rollos. Pagamos el 15%. Refresco, cerveza, ¿sí? Ropa. Todo causa impuestos. En un restaurante.
El IEPS de la gasolina, impuesto especial Pues productos. nada más de la gasolina, ¿cuántos pagan de impuestos? Sí, entonces todos pagamos impuestos al final de cuentas, pero no los deducimos muchas veces, ¿no? O no me digas que el recibito del Oxxo, de ese 15%, se lo das al contador. No. Por lo regular no. Y eso súmalo por millones de personas. ¿Sí? Ese IVA deberían de regresarlo. Pides devolución de IVA, porque pues, el IVA es un impuesto, porque tú también pagas impuestos, y luego puedes pedir la devolución del impuesto que pagaste. No lo recuperamos. ¿Quién se queda con ese dinero? Muchos dicen, si pido yo devolución de impuestos me van a investigar más y a lo mejor salgo yo debiendo, mejor la dejamos así. Esa es la mentalidad. Pues en parte es cierto. Cuando uno pide devolución de impuestos, muchas veces la autoridad se prende un foco rojo dentro del mismo SAT. Dice, a ver, revísame la contabilidad de esta persona moral o de esta persona física, porque está pidiendo devolución de impuestos. ¿Sí? Y luego son cuantiosos, ¿no? Para ver si efectivamente. Entonces, inclusive, si después de hacer una devolución de impuestos hay una revisión y dicen que te dieron de más, te cobran lo que te dieron de más con actualizaciones y recargos, como si tuvieran cobrado, ¿no? Como si tuvieran prestado dinero. Omitir el pago de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Muchas veces las empresas, yo doy una factura como abogado, me retienen el 15% del IVA y el 11% del impuesto sobre la renta. Pero la empresa no lo traslada, no lo manifiesta a la autoridad fiscal, pues también ahí se quedan con ese impuesto y también es materia de defraudación fiscal calificada, ¿no? ¿Calificada quiere decir con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa? Son conductas que todavía tienen una calificación, aparte de ser equiparadas o el tipo básico, todavía se le aumenta una penalidad adicional. Aquí dice, la calificativa implica aumentar la pena en una mitad. ¿Ok? O sea, pero no obstante eso es de prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es cuando sobrepase 7.800.230 pesos en un ejercicio y que además sea calificada. ¿Sí? O sea, tiene